Hoy vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el tema? Amén, el poder de la sangre de Cristo. La Biblia nos declara, vamos a mirar primero el versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Dice la palabra del Señor cuando descendía Jesús del monte. Resulta que en los capítulos anteriores, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 de Mateo está hablando del sermón del monte, de los estatutos del reino de Dios, los estatutos del reino de Dios para todos sus hijos, para todos los seguidores de Cristo, para todos los embajadores del reino de los cielos. Y ese precioso mensaje que el Señor dio, que usted ya lo conoce, el sermón del monte, que de 5, 6 y 7, 3 capítulos, encontramos que el Señor Jesucristo baja de allí y comienza a desarrollar su ministerio y comienza a sanar a los enfermos. Al primero que se encuentra es a un leproso. Y el Señor sana a ese leproso. El leproso le pregunta al Señor, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y el Señor le dice, sí, si quiero, sé limpio. Y el Señor Jesucristo lo limpia. Luego viene un centurión y le dice, ¿sabes si tú puedes sanar a mi siervo que está paralítico, que está enfermo? Y el Señor dispuesto le dice, sí, yo quiero ir a tu casa. No, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. El segundo milagro. Y el tercer milagro es la suegra de Pedro. Y luego vemos, ahora sí, leamos el versículo 18. Entonces mire que el Señor baja del monte y con su poder, con el poder del Espíritu Santo de Dios, comienza a hacer milagros y sanidades. Y luego dice el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, vamos a mirar desde el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Es todo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesucristo en su vida se cumplía cada paso que el Señor daba, se cumplía una profecía. Y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, cita acá la profecía de Isaías, la cual se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53. Voy a pedirle a mi esposa que nos va a leer Isaías capítulo 53 para la gloria y la honra del Señor. Isaías, el capítulo 53. Gloria a Dios. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como quien escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su fidelidad. Y aquí encontramos que la cita que Mateo dio es esa precisamente de Isaías capítulo 53. Hermano, apenas entonces entramos en materia. Entonces vamos a mirar cómo el Señor sanó a muchos enfermos. Bajó del monte, comenzó su ministerio y se comenzó a cumplir la profecía. Y el libro de Isaías nos habla que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y allí la palabra del Señor, esa profecía se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. Por eso hay poder en la sangre de Cristo, porque en la sangre de Cristo es que nosotros hemos sido redimidos de todos nuestros pecados. Déjenme decirle a mis amados hermanos que a mí me gusta mucho el libro de Génesis. Porque el libro de Génesis, que significa comienzo, que significa principio, el libro de Génesis nos muestra la historia, nos muestra los principios, el concepto de Dios, de todo el origen de todo. En el libro de Génesis capítulo 3, en el libro de Génesis capítulo 3, allí se encuentra la historia y encontramos el plan. Antes de la creación ya Dios tenía un plan con este planeta Tierra, con toda la humanidad, con usted y conmigo. Dios ya tenía un plan de la redención. Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de cielos y está hablando de tierra. Y luego sigue el versículo 2. Primero, Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios cielos y tierra. ¿Qué hay en el cielo? Está Dios y están todos los ángeles. Y luego dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y cómo así que iba a estar desordenada y vacía si Dios es un Dios de orden? Entonces nos tenemos que trasladar a miles y miles y miles y miles y cuatrillones de años luz antes. Por eso desde el versículo 1 de Génesis al versículo 2 hay millones y cuatrillones de años luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Que antes de que existiera el hombre hubo una guerra allá en el cielo. El diablo se rebelaba contra Dios. Él quería ser igual a Dios. Entonces habló con otros ángeles y les dijo: miren, yo tan bonito, todos me admiran, a ver si ustedes quieren seguirme, pero yo quiero, como si fuera un golpe de estado, yo quiero subir al trono de Dios y sentarme y ser igual a Dios para que ustedes me adoren. Y la tercera parte de los ángeles dijeron: listo, hagámosle eso. Y voluntariamente ellos decidieron seguir a Satanás, solamente la tercera parte. Pero el enemigo no sabía que Dios es omnisciente, ¡aleluya!, que Dios es todopoderoso, que Él es omnisciente, omnipotente, que Él sabía y conocía sus pensamientos. Y entonces dice el Señor en el libro de Isaías y en el de Ezequiel: por cuanto se halló esto en ti, tú pensabas subir al trono de Dios, ahora serás arrojado. Y él fue arrojado. Amén. Con toda la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios y que siguieron a Satanás. Y de ahí en adelante el diablo entonces fue derrotado del cielo y arrojado. Entonces dice la palabra del Señor que cuando él estaba allí en aquel lugar, él era el guardián del jardín del Edén. Él era el guardián de este planeta Tierra. Entonces el Señor lo arrojó
y ya no quedó más siendo guardián, era un querubín protector. Y nos enseña y nos dice la palabra del Señor que entonces Dios comenzó su plan que ya tenía desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en el libro de Efesios. Efesios 1, antes de la creación ya Dios tenía un plan, ya Dios nos había visto, ya Dios nos había diseñado. Entonces Dios forma al hombre. Amén. Ahora sí el versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios con el poder de su palabra, comenzó a organizar todo lo que el enemigo había destruido. Entonces el diablo, cuando fue arrojado, desordenó todo. Hizo el caos, hizo el desorden, pero ¿qué hizo el Señor? Volvió a organizar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor, amén, Cristo lo restaura. Lo que el diablo daña, Cristo lo restaura. Así es. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Dios Todopoderoso volvió a organizar y creó Dios los cielos y la tierra y la naturaleza y los animales, y luego Dios formó del polvo del hombre, del polvo de la tierra, al hombre, al ser humano. Pero déjenme decirle lo siguiente, el diablo no sabe, y el diablo no sabía, que ya desde mucho antes de que el hombre fuera creado, ya Dios sabía que el hombre iba a fallar, que este enemigo de Dios iba a hacer caer al hombre, que lo iba a tentar. Ya Dios todo lo tiene premeditado, ya todo Dios lo tiene listo, porque Él es soberano, Él es Dios. Denle el aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Entonces vino cuando Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, lo coloca allí en el planeta Tierra y le da una tarea de ponerle el nombre a todos los animales, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Y luego Dios hizo caer en profundo sueño al hombre, pero lo colocó en el jardín del Edén que Dios había hecho. Y allí Dios coloca al hombre. Cuando lo hizo caer en profundo sueño, de la costilla del hombre saca a la mujer. Y cuando el hombre la ve, dijo: oh, tú serás llamada varona, porque el varón fuiste tomada. Pero inicialmente, en Génesis 5, Dios a todos dos, a Adán y a Eva, los llama Adán, a todos dos. Y llamó el nombre de ellos, Génesis 5, y llamó el nombre de todos dos, de ellos, Adán. O sea que cuando Dios llamaba al hombre Adán, venían todos dos a la presencia del Señor y los puso en el huerto. Y ustedes ya conocen la historia de Génesis capítulo 3. Y Dios allí le dice al hombre: mire, todos estos de ustedes, todos los árboles frutales, todos ustedes pueden comer, todos pueden disfrutar, pero solamente de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ustedes no pueden tomar, ustedes no pueden coger, porque el día que coman morirán. Así que no se puede comer. Ustedes pueden tomar de todo, hermano. Y Dios tenía una estrecha comunión. Dios tenía una estrecha relación. La intimidad que tenía el hombre con Dios era maravillosa. Todas las tardes venía Dios y hablaba con Adán y Eva. Yo me imagino a Dios hablando con Adán, con ellos. ¿Y cómo se llama ese animalito? Porque él fue el encargado de ponerle el nombre. Se llama conejito. Y este animal que yo hice, que tiene un cuello muy grande, ese se llama jirafa. Y aquel elefante, y así. Y Dios compartiendo con ellos. Y había una relación, y había una amistad. Y era un ambiente lindo, precioso. Pero cuando la mujer se dio a la tentación y la mujer le dio también a comer de ese fruto prohibido, entonces vino la desgracia. Ellos se sintieron desnudos, fueron y se escondieron. Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que ellos se hicieron
un traje, se taparon con unas hojas de higueras, que representa que todo lo que el hombre hace para agradar a Dios no le alcanza, no sirve. Entonces dice la palabra del Señor que Dios lo llamó: Adán, ¿dónde estás, Señor? Lo que pasa es que tuve miedo porque me sentí desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y comienzan los juicios de Dios. Señor, ¿qué fue? Y siempre desde el comienzo han existido las excusas. Las excusas, y Adán comienza a decirle: Señor, lo que pasa es que la mujer que me diste por compañera me engañó y yo... Gloria a Dios. La mujer que me diste por compañera. Entonces luego viene donde la mujer le dice: ¿Qué fue lo que hiciste? Fue la serpiente. Y luego comienza el Señor la sentencia, el juicio a cada uno. Al hombre le dijo: entonces con el sudor de tu frente ganarás el pan. A la mujer le dijo: con dolor darás a luz a tus hijos. Y a la serpiente le dijo: ya no andarás así de pie, ya no comerás frutas de aquí del árbol, sino que comerás polvo y andarás arrastrado. Y aquí, Génesis 3:15, viene la palabra profética de que Dios ya tenía un plan diseñado para la salvación del hombre, porque ya el Señor sabía que el hombre iba a caer en pecado, porque Él es omnisciente, Él es Dios, omnipresente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces el Señor dijo: pondré enemistad entre la simiente, la descendencia de la mujer y tú. Y eso se cumplió allí. Proféticamente que Isaías lo dijo. Proféticamente Isaías lo dijo en Isaías capítulo 53, el que acabamos de leer. Y en la cruz del Calvario, en Mateo 27, se cumplió esa profecía. Pondré enemistad en la descendencia de la mujer. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces yo quiero llevarlos a esta escena, donde está en el monte Calvario, está el Señor Jesucristo, suspendido en un madero, suspendido en la cruz del Calvario, y allí está el Señor con sus dos pies atravesado por un clavo, suspendido no en una base completa para todo el pie, solamente el talón. Allí, solamente el talón, y el Señor crucificado. Entonces visualice, imagínese la respiración del Señor Jesucristo por un momento. Hoy están muriendo miles y miles de personas por falta de respiración. Por este asunto, por esta pandemia que tenemos del COVID-19, mueren cantidad de personas por el COVID. Acaba de morir un tío mío el lunes pasado, fumador toda la vida y tomador de aguardiente y rechazador de la palabra. 88 años Dios le dio de oportunidad y siempre rechazó. Tengo una tía de 95 años que, gloria a Dios, aceptó a Cristo, ama la palabra del Señor, y todos los días con mi mamá estudia la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, este tío que mi papá le habló, mi mamá, todo el mundo le han hablado de la palabra del Señor, el lunes pasado, ¿cómo murió? Afectado de la respiración, y dice la prima que él se quedó morado hasta que se le explotaron los pulmones, y en 3 días lo cogió el COVID y le dio. Visualice todas esas enfermedades, todo eso lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero el Señor estaba allí, afectado de su respiración, afectado. Esta te herirá en el calcañar, que es el talón. Entonces el Señor tenía problemas para respirar. El Señor Jesucristo está allí en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que el centurión que estaba allí, cuando el Señor expresó: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
y ya consumado es. Entonces le hundió la lanza al Señor Jesucristo y salió la última gotica de sangre, agua y sangre. El Señor botó toda la sangre que tenía por nosotros para limpiarnos y lavarnos de todo. El aplauso al Señor. Entonces, estamos en la escena de la cruz de Cristo. Estamos en la escena de la cruz de Cristo. Aquí el Señor en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad. Y por la llaga de Cristo hemos sido curados, como dice Isaías 53. Pero, déjame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Dios había dado una sentencia. La paga del pecado es muerte. Dígalo bien fuerte. La paga del pecado es muerte. Esa era la sentencia. Entonces, la vida de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle, gloria a Dios. Déjeme decirle lo siguiente. Como Dios había dicho ese decreto, son decretos establecidos por Dios. La paga del pecado es la muerte. Adán y Eva pecaron contra Dios. Ellos merecían la muerte. Y lo que Dios ha dicho, así se tiene que cumplir. Entonces alguien tenía que morir. Llevar el pecado de Adán y Eva. Entonces les pregunto, entonces, ¿quién murió en reemplazo a Adán y a Eva? ¿Quién? No, pero todavía no había venido Jesús. Pero entonces fue Abel. Abel, pero Abel no murió por Adán y Eva. Entonces, ¿quién murió? ¿Quién? Dígalo bien fuerte, se encuentra en Génesis capítulo 3, el versículo 21. Allí está el plan divino maravilloso de Dios. Génesis capítulo 3, el versículo 21 dice, y llamó a Adán, el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios? Como alguien tenía que morir, entonces Dios cogió un corderito y mató al corderito. Adán, o sea, Adán y Eva, todos dos, hombre y mujer, ustedes tienen que morir, pero ¿saben qué yo estoy haciendo? Voy a matar un corderito. Y cogió el Señor y me cogió un corderito que fue el primer sacrificio. Y con esa piel, los que hizo el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Alguien tenía que llevar el pecado de Adán y de Eva. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? En el plan de Dios, Dios estaba mostrando al diablo: yo tengo un plan. Tú has engañado a mi generación, a mis hijos, tú has engañado, pero yo tengo un plan. El plan es que va a venir un cordero que va a derramar su sangre en la cruz y los va a redimir de todos sus pecados y Él los va a salvar. Y esto es la muestra. Y cogió el corderito. O sea, Adán y Eva merecían morir, pero Dios cogió el corderito y los mató, y hubo derramamiento de sangre, y ahí se estaba llevando el pecado de Adán y de Eva, pero Dios mostrando, y luego los vistió con su gracia, con su misericordia. ¿Saben? A Dios le dolió lo que hizo Adán y Eva, y con dolor Dios dijo: yo los tengo que sacar de aquí, de este jardín. Y Dios pensó, y Dios dijo: ¿por qué? Y Dios dice aquí en capítulo 3, Dios dijo: ¿por qué los tenía que sacar? ¿Quién me dice por qué Dios los tenía que sacar? ¿Por qué Dios los tenía que sacar de allí, del jardín del Edén? Dios hubiese podido decir: no, pero ya pecaron, ya el corderito llevó el pecado de ellos, yo los voy a dejar acá, pero yo los tengo que sacar de acá. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Porque el Señor en la palabra dice que Él tuvo que guardar por
O sea, tuvo que poner ángeles a cuidar el árbol de la vida. Porque había otro árbol, El árbol de la vida. el árbol de la vida. Y dijo el Señor, no sea que también le echen mano de ese fruto y vivan para siempre. Y si Adán y Eva hubiesen comido de ese fruto, todavía estaría vivo Adán y Eva, imagínense. Sabiendo que esa gente vivía 900 años, el que más años vivió fue Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969 años. Tremendo. Y engendrando hijos e hijas de 800 años y todavía con bebecitos. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El Señor ya tenía un plan. Mató el corderito y siguió el Señor con su plan. Y allí en la cruz del Calvario se cumplió. Por eso, mi amado hermano, de aquí en adelante, el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del derramamiento de sangre. Pero todo esto es con un plan maravilloso, es con un plan precioso, y el plan precioso es la redención del hombre. Por eso el tema central, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque la Biblia habla de muchos temas, en la Biblia encontramos de economía, encontramos de gobierno, encontramos de cantidades de cosas, pero el tema central es la redención del hombre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces viene Caín y Abel. Y Caín le trae una ofrenda a Dios, así de cualquier manera, regañadiente. Yo le voy a ofrecer una ofrenda a Dios. Como él era agricultor, le trae zanahoria, las más chiquiticas, el redojo, las papas, las más chiquiticas, lo más feito, lo más feo. Le voy a hacer un sacrificio a Dios. Y entonces cuando él hizo ese sacrificio, ese humo se esparció por todas partes y no subió a la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios, y miró Dios a Caín. Primero Dios ve a la persona, a Caín. Vio con desagrado a Caín y a su ofrenda. Y esa ofrenda no llegó a la presencia de Dios. Y luego Abel viene. Abel. ¿Qué fue lo que hizo Dios para, en lugar de Adán y Eva, para llevar el pecado? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cogió un corderito. Entonces Abel viene y él era pastor de ovejas. Y allí había un corderito, el más bonito, el más tierno, el que él más amaba, y lo coge. Yo le voy a llevar una ofrenda a Dios. Y coge y hace un altar y degolla el corderito. Y ese humo sube derechito a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Y miró Dios a Abel primero, y a su ofrenda con agrado. Denle un aplauso bien fuerte al Rey y al Señor de los Señores. ¿Sabe por qué lo miró? Porque había derramamiento de sangre. Y también estaba ocurriendo algo maravilloso, estaba identificado con Dios en el plan de Dios, que iba a venir un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a adelantarnos al libro de Éxodo. Quisiera hablar de Abraham, que va a sacrificar a su hijo, y Dios le estaba mostrando a Abraham: mira lo que yo voy a hacer. Yo tengo que sacrificar a mi propio hijo. Pero cuando ya Abraham iba a degollar a su hijo, Isaac: detente. Eso no lo vas a hacer tú, eso me toca hacer pues a mí. Tremendo, gloria a Dios. En el libro de Éxodo, todos los pasajes, no los vamos a ver todos porque eso habla de todo. Del 20 en adelante habla de lo que es los sacrificios. Y Dios le dice: mire, si un hombre peca, tiene que traer un corderito para que sea expiado su pecado. Y si no tiene plata para comprar un corderito, entonces una palomita.
Y si no tiene palomita, entonces, porque una paloma, ¿cuánto vale? Por ahí 18,000, 20,000 pesos, una palomita. En ese tiempo, ¿cuánto valdría? Pero de todas maneras, si no tenía ni para comprar una paloma, entonces salga afuera, échele arrocito a los pajaritos y vienen tortolitas, así fuera una tortolita. Pero había que hacer un sacrificio y derramar sangre, porque acuérdese de eso, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y viene todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, derramamiento de sangre, hasta que el Señor Jesucristo nace, viene y comienza a decir el Señor: este es el nuevo pacto que yo hago con vosotros. Hizo la Santa Cena y tomando el pan, digo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que yo hago con vosotros. Esta copa representa mi sangre que será derramada por vosotros. Y allí, en el libro de Mateo, allí se cumplió, al pie de la letra, se cumplió el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, les invito rápidamente a que abramos nuestras Biblias allí en el libro de Hebreos. Y vamos a mirar varios versículos del libro de Hebreos. Yo tengo aquí unos textos claves. ¿Por qué hay poder en la sangre del Señor Jesucristo? Hebreos, vamos a mirar desde el 9, donde habla Hebreos capítulo 9 en adelante. Allí nos habla unos textos para qué sirve. Por eso el diablo le tiene miedo a la sangre de Cristo. Amén. Y los demonios tiemblan. El diablo y los demonios tiemblan. Amén. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios menciona la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, ¿qué es lo primero que hace? Por eso Juan dijo cuando vio al Señor Jesucristo: he aquí, trasladese a Génesis, el Dios cogió un corderito. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Gloria a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 9 dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Ahora podemos entrar en Hebreos 5, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Podemos tener socorro en el Señor Jesucristo. Vamos a mirar, hermanos, Hebreos capítulo 9, vamos a mirar desde el versículo, vamos a mirar primero este versículo 2.14, Hebreos 2.14 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir, note esa palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el Señor Jesucristo, con el derramamiento de la sangre suya en la cruz del Calvario, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, porque el Señor ha destruido. Vamos a mirar 9:7. Dice allí la palabra del Señor: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Entonces, mis amados hermanos, todos estos versículos, el versículo 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. La sangre de Cristo es sin mancha, gloria a Dios, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, al Dios vivo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hebreos 9:18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Dice el versículo Hebreos 9:19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y vació el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. El versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hará remisión de pecado. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba allí en el monte, cuando el Señor estaba en el Getsemaní: Padre, ¿hay otra forma? ¿Hay otro estilo de yo morir? Y venían ángeles de Dios y le servían, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, tiene que ser así, que yo derrame toda mi sangre. ¿Hay otra forma? ¿Hay otro estilo? El Señor le preguntaba a su Padre. ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Ya está establecido: sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Por mis hijos, yo hago lo que sea. Por ellos yo hago lo que sea. Entonces, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y yo voy, y yo acepto, y yo derramo toda mi sangre para que sean sanos, para que sean limpiados de todos sus pecados para siempre. Y por eso el Señor Jesucristo, gloria a Dios, y por eso el Señor Jesucristo hasta la última gota. Mire, podemos seguir estudiando todos los versículos que habla allí de la sangre de Cristo, pero yo hoy quiero llevarlos a ustedes a que nosotros valoremos la sangre preciosa del Cordero de Dios. Uno, que es una arma poderosa contra Satanás que tiene el cristiano. La sangre de Cristo es una arma poderosa, tan poderosa que el mismo diablo escucha la sangre de Cristo y tiene que huir, porque no resiste el poder de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. El cristiano tiene varias armas poderosas. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, tiene tanto poder que los demonios y el diablo, cuando los satanistas entran a las iglesias, me ha tocado ver. Un día yo estaba predicando y estábamos en plena alabanza. Esa es otra arma del cristiano, la alabanza. La alabanza es guerra espiritual. Y estábamos alabando, y cuando había un hombre que se tapaba así los oídos y era desesperado y decía no. Y claro, una hermana me dijo: pastor, yo hace 20 años que no sé de mi esposo, sé que él está en la brujería y en la hechicería. Y volvió el tipo. Entonces ella me dijo: va a ir a la iglesia un hombre satánico. Y digo: que venga. Aquí no le tenemos miedo. Aquí tenemos el poder de Dios. Y solamente en la alabanza el hombre ya no. Gloria a Dios. Se tapaba los oídos y se revolcaba
y se revolcaba. Y nosotros para acá vamos a estar cantando la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo le quema, y le quema, le quema, le quema, todo yugo de maldad se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está. Y le quema, todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo. El hombre se revolcaba, se revolcaba, se revolcaba, y cuando empezamos la palabra, que es otra arma, es que nosotros tenemos muchas armas, tenemos el nombre de Cristo, tenemos la palabra, tenemos la alabanza y tenemos la sangre. ¿Sabe qué? Ese hombre no aguantó, se tuvo que ir. Si no aguantó, y también hasta se perdió de la magia, se volvió, no volvió a saber nada de ese tipo. Porque los demonios no resisten la presencia del Señor. Gloria a Dios, los demonios no resisten la presencia del Señor. La sangre de Cristo tiene tanto poder, tanta autoridad. Gloria a Dios. Vamos a mirar lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En Hebreos 9, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo podemos nosotros entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor, hermano? Aquí busque en su Biblia, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Aquí es muy delicado. Nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos son agradecidos por la sangre de Cristo? Gloria a Dios. Pero después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor, advierte a los que pecan deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? Es teniendo el conocimiento. Es saber que adulterar es pecado, que fornicar es pecado, que robar es pecado, y sin embargo lo hacen. Y dicen, no, pues es que la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y entonces yo peco y Dios me perdona. Y no hay problema. Así dicen muchos cristianos, muchos líderes y hasta pastores. La sangre de Cristo me perdona. Aquí está diciendo, me lava. Aquí está diciendo que eso se llama jugar. Eso se llama pecar deliberadamente. Entonces, aquí hay una advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que aquí se está afrentando la sangre de Cristo y al Espíritu Santo. Ahí sí es delicado. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano, el hijo de Dios? Agradecido con el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y luego cantamos, muchísimas gracias te doy, Señor. ¿Qué decimos? La sangre que tú derramaste
con ella limpiaste mi corazón. El cristiano tiene que vivir agradecido por la sangre de Cristo, que nos ha limpiado, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no podemos pecar deliberadamente porque hemos sido lavados, porque se ofende también al Espíritu Santo de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Se acuerdan de esa historia en Éxodo? Que el ángel de la muerte veía que en el dintel de la puerta del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, estaba la sangre. ¿Y qué pasaba? La muerte pasaba derecho. O sea, la muerte decía, ahí no puedo entrar. ¿Saben qué dicen los satánicos y los brujos? A esa gente no se puede tocar. Amén. No pueden tocar a un hijo que esté cubierto con la sangre de Cristo. No pueden. No pueden. Una casa que esté cubierta con la sangre de Cristo. Una iglesia cubierta con la sangre de Cristo. Una familia. Una nación cubierta con la sangre de Cristo. El diablo no le puede hacer nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos una bendición muy grande al tener la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene contaminación. Por eso es que nos limpia. Todos somos pecadores. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero la sangre de Cristo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y vamos a mirar los últimos 2 versículos en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar aquí en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor que ellos han vencido por el poder. Así es el versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo es que nosotros vencemos? Por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? Te invito, mi amado hermano, que antes de que tú salgas de tu casa, te cubras con la sangre de Cristo. Todos los días nos cubramos con la sangre de Cristo. Porque aquí dice la palabra del Señor, que ellos le han vencido, dice la palabra. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y dice que el Señor Jesucristo, el último versículo de Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo, cuando celebre allí, va a tomar la cena nuevamente con nosotros. Y dice la palabra de Dios que el Señor estará vestido de un traje rojo, tipificando que por la sangre de
Cristo nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. Hermano, los ángeles en el cielo